Este fin de semana nomás, el diario La Tercera hizo una recopilación que tiene hoy día la Fiscalía y que habla de la cantidad de abusos cometidos o la investigación abierta por abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. No solo abusos directamente, sino también encubrimiento. Y las cifras son muy escalofriantes. Este es un recopilado desde el año 2000 a la fecha y habla de por lo menos 221 sacerdotes y 8 obispos que están involucrados. Algunos de ellos en calidad de encubridores. Se dice además en las estadísticas que Valparaíso, Santiago y Concepción, bueno, son las regiones más grandes, son las que concentran la mayor cantidad de casos. Y también otros datos que son bien escalofriantes, que hay por lo menos 4 obispados donde se encontró material, información, carpetas de investigación que nunca fueron derivadas a la justicia. Hoy se sabe porque es la Fiscalía la que está investigando, hay un fiscal destinado específicamente a esto y es lo que queremos conversar y es por eso que está con nosotros Álvaro Ramis. Él es teólogo, es académico, especialista en educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ya hemos conversado con él a propósito del momento de la Iglesia, pero conociendo estos datos es bueno conversar de nuevo. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias. Lo primero es tu reacción frente a estas cifras, que si bien a lo mejor podíamos sumarlas o tener algún indicio, la verdad es que verlas así y ver el historial que está manejando hoy día la Fiscalía es bien escalofriante. Exacto, son cifras muy altas y aún así pareciera que no son todas. Es decir, estamos frente a la punta de un iceberg y el iceberg tiene mucho cuerpo hacia abajo porque lo que revela esa multitud de casos es que era un modus operandi institucional, sistemático, donde todos los casos se derivaban de la misma manera. Es decir, había una investigación interna que normalmente tendía a proteger a la institución, en primer lugar, en segundo lugar, a tratar de sancionar, pero internamente al acusado, pero sin que eso se supiera, sin que eso se pudiera verbalizar, sin que eso pudiera ser un reconocimiento de las víctimas, y las víctimas estaban fuera de todo tipo de atención. Entonces, ese modo operandi duró casi toda la historia de la Iglesia, desde la conformación de la institución, porque se consideraba que la justicia civil no era un aliado con el que se podía colaborar, sino un agente sospechoso de un interventor externo. Entonces, esa lógica seguramente hizo que se acumularan los casos y si uno pudiera seguir tirando la cuerda, van a seguir saliendo muchos y muchos más, debido a que todo tipo de situaciones de este tipo tuvieron el mismo tratamiento. Sí, lo dices bien porque siguiendo las historias no son todas iguales, ¿eh? Y además hay muchas de las acusaciones que se concentran en algunos sacerdotes que tienen muchas denuncias encima. Pero siguiendo muchas de las historias hay una situación que se repite y que no es solamente que haya habido muchas veces una investigación interna que quedó ahí y no pasó a la justicia ordinaria, sino que además el implicado o el acusado, en este caso, lo fueron cambiando de ciudad muchas veces como una forma de sacarlo, digamos, de las denuncias o del entorno, pero llegaba a otro lado a hacer exactamente lo mismo y después a otra ciudad a hacer exactamente lo mismo, y ahí ya estamos hablando de otro nivel, porque no es solamente encubrir y proteger a alguien, sino además permitirle que haya más víctimas. Sí, habría que poner un único reparo en eso, en que hay muchas congregaciones que tienen una dinámica de movilidad de su personal muy intensa. Por ejemplo, los hermanos maristas, de donde estaba Abel Pérez, que es el que tiene más denuncias encima. De acusaciones. Yo, por ser exalumno y fui alumno de Abel, fui mi profesor jefe. ¿Esto dónde? ¿Acá o en Curicó? En segundo medio. Tú lo conociste, profesor además. de matemática y profesor jefe en ese época, así que no. No, nadie te viene con cuentos, tú sabes directamente. Sí, él evidentemente que son 16 denuncias las que tiene él, y él tuvo una movilidad muy grande, pero toda esa congregación, todas se movilizaban mucho por la lógica de tener muchos colegios y duraban 3, 4 años en un lugar y iban rotando. Entonces, que haya tenido muchas rotaciones no tenía que ver solo con obstruir a la justicia, por ejemplo. Eso, con obstruir a la justicia, o que fuera un modo operandi solamente para los casos donde hubiera abuso. Todo el personal se movía, es decir, todos estaban rotando permanentemente, todos. Entonces, ahí esa dinámica podía servir para encubrir, eso es cierto, pero no quiere decir que todos los que se movieron mucho fueran abusadores. Exacto, o que el resto sabía y lo movió a propósito. Exacto. Sí. Lo que sí era una dinámica que permitía tener ese modo operandi que se ha visto en varias de las series de Netflix, ¿no? No me acuerdo cuál es una de un sacerdote que está acusado en Baltimore, no sé si... Sí. En esa serie se ve también cómo él va moviéndose constantemente de parroquia en parroquia, justamente para que no quedara recuerdo y memoria de lo que iba pasando, y él seguía abusando en todos los lugares donde pasaba. Sí. Entonces, seguramente esta dinámica generó eso, ¿ya?
Pero el modus operandi de la congregación entera, en este caso de los hermanos maristas, era movilizar a su personal constantemente, si tenía denuncias de abuso o no, todos estaban girando por los colegios. Ahora, aprovechando que tú dices esto, que tú conoces de cerca la congregación marista, de hecho por eso te pareció interesante como objeto de estudio, digamos, sí, la iglesia, y que la conoces por dentro, incluso conoces a este que es como el principal acusado, sí, que uno ve fotos, en fin. ¿Te sorprende todo esto? ¿Qué te pasa a ti que estudiaste ahí? Nada. ¿Algo sabías? Uno desde chico te fuiste dando cuenta de cosas. Yo no puedo decir, por ejemplo, que en este caso Abel Pérez nunca tuvo una actitud de abuso conmigo, ni con ninguno de los que yo vi, pero sí de abuso de poder todo el día, porque yo tenía miedo cuando iba a hacerme clase de matemática. ¿Por qué? Porque él tenía una lógica muy dura ya en clase y muy blanda en el patio. Entonces esa dinámica que algunos llaman el poli bueno, el poli malo, duro en clase y después ven acá, yo te voy a hacer clases particulares o te ayudo en mi oficina a resolver las ecuaciones. Bueno, esa dinámica puede ser muy de quebrar voluntades, ¿no? Entonces, siento que sí. Yo creo que la lógica, una de las características de la vida religiosa o de la vida de la iglesia es el principio de autoridad por el voto de obediencia, ¿no? Y eso es a veces más perverso que la misma castidad, porque en la obediencia tú tienes que subordinarte a la voluntad ajena, y eso implica un quiebre en tu yo interno, en tu posibilidad de voluntad, y ceder control a otra persona, ¿no? Y cuando eso se pervierte y la voluntad de Dios es la voluntad de tu superior, tú no tienes más que obedecer. Esa dinámica es sumamente perversa. Yo la viví, yo sentí eso siempre, ¿no? Y por lo tanto creo que hay ahí un germen mucho más poderoso que a veces que la misma lógica que siempre uno la ve con más ojo crítico, ¿no? Que es la castidad, que es una alerta de represión sexual. Pero en este caso, la obediencia, el principio de subordinación, quiebra las voluntades y obliga a subordinarse a un agente externo que media para ti la voluntad de Dios y por lo tanto tú tienes que obedecer. Y no solamente obedecer haciendo las cosas que te dicen, sino aceptándolas en tu foro interno como lo que Dios quiere para ti y hacerlo contento. Entonces eso es muy difícil. Sí, que dura más que lo plantees así, porque cuando no tenemos a lo mejor como ese conocimiento o mirar más de cerca ese entorno es difícil entenderlo. Claro. Tú lo explicas bien claro, pero es difícil como entenderlo. Ahora, estaba mirando y en estos días nomás la Iglesia Católica en Alemania está ofreciendo disculpas públicas, además por casos de abuso. Tú mencionabas el caso de Baltimore, ya están varios casos en Estados Unidos, Irlanda y así sucesivamente. Están pasando en Chile en una profundidad que quizás no teníamos en la cabeza. ¿Qué va a pasar con la Iglesia? Se pregunta uno, ¿qué vuelta se le da a esto? Porque seguramente se va a seguir tirando el hilo y las denuncias o una investigación completa no va a ser de 1 año o de 2 años, sino bastante más larga. Sí, mira, yo creo que lo que está haciendo el Papa es como las empresas que tienen una reestructuración. Y las reestructuraciones tienen límites. Y lo que la Iglesia Católica necesita es una reforma. Entonces, la diferencia ahí está en la intensidad y en la profundidad doctrinal. La reestructuración simplemente son procesos que ayudan a mover las piezas, a tener un modo operandi distinto de ahora en adelante, pero las causas profundas, que es la mentalidad, la cultura, lo que motivó esta lógica, la racionalidad del encubrimiento, eso no se está cambiando. Eso requiere una reforma del sentido de la Iglesia. Sí. Y eso no está todavía al orden del día, por lo menos lo que se ve. Entonces, una reforma debería cuestionar, por ejemplo, este principio de obediencia, de decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir asumiendo que el principio de autonomía que está en los principios de la bioética internacional o en los procedimientos de todas las instituciones modernas no entra a la Iglesia? El principio de transparencia no entra en la Iglesia. Yo, por ejemplo, hice un barrido del Código de Derecho Canónico buscando la palabra transparencia. Y no está en ningún punto, en ninguna manera. Después ya dije, la palabra no está, pero estará indicada de alguna forma. Y la verdad es que no está, no existe ese principio, ni fundamentando los modus operandi. Más bien, todos son principios de precaución para que la información se recaude y no se pueda vulnerar el secreto del proceso de confesión, una serie de secretos que la Iglesia ha santificado. Ese principio está muy, muy fuerte, en cambio el principio de transparencia no existe. Entonces, esa aporía, ese desfase entre una sociedad que exige cada vez más transparencia y una institución que niega ese principio, no resiste más, exige un cambio doctrinal.
Sí, y lo dices bien, porque efectivamente choca como con los momentos, ¿no? De hecho, uno se hace esta pregunta que, claro, tiene una respuesta larga, le decía Álvaro, que es una cuestión que se mira como con tiempo, que es un cambio bien profundo para ver de qué manera se supera un momento como este o se reacciona frente a un momento como este. Pero hay ciertos indicios que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, que el Te Deum, que es una ceremonia ecuménica, pero se hace en un templo católico, que siempre había así como una tradición del 18 que uno miraba la tele, y yo soy periodista, siempre cubrimos el Te Deum, en fin, que hubo un debate si se transmitía o no, si era parte de lo que se consideraba como el rito del 18. Y esas discusiones, uno puede decir, bueno, el Te Deum es una cosa menor dentro de más, pero si uno mira las leyes, por ejemplo, porque hoy día hay ciertas leyes donde la Iglesia Católica tenía una mirada súper dura y concreta, como la ley de identidad de género, por ejemplo, ley del aborto, en fin, hoy día en el Congreso avanzan de una manera distinta. ¿Esto tiene que ver con el momento de la Iglesia? ¿Se va a expresar de esa manera esta, no sé, pérdida de poder, de influencia, de brazo de estructura política? Sí, evidentemente que el brazo político, por decirlo así, de la Iglesia Católica está atrofiado o está dañado, o su capacidad de incidencia parlamentaria, de poder llegar a la moneda, del telefonazo, esa cultura está quebrada. Entonces ellos necesitan seguramente o siguen ejerciendo ese poder por otras vías, porque sigue siendo una institución que cuenta con grandes universidades, instituciones, centros de estudio, inversiones, etcétera. Pero la forma de legitimar determinadas políticas ya no opera. Y por lo tanto hay otros marcos de debate. El argumento religioso sigue existiendo, pero tiene que asumir otras formas. Y por lo tanto hay otros actores que entran en escena. No es casual, por ejemplo, la constitución de esta bancada evangélica, que ahí sí empieza ahí, eso es algo muy notorio. Sí, claro, actuar explícitamente y a copar espacios de incidencia que antes ejercía la Iglesia Católica. Y lo hace de una manera, con un confesionalismo destemplado, es decir, ellos no ocultan su identidad y entran a una disputa de poder evidente, sin reparos, ¿no? Por otro lado, la Iglesia Católica en Chile también empieza a fragmentarse porque tiene más bien una preocupación muy interna, ¿no? Uno ve que, por ejemplo, el caso Precht revela hay una tensión al interior de la Iglesia. O sea, yo creo que siendo que las denuncias de Precht son verosímiles y seguramente son ciertas, lo que motiva finalmente su expulsión es que él pone una demanda civil contra el arzobispado, ¿no? Entonces, cuando surge el decreto de expulsión del sacerdocio o reducción al estado laical, dice pro bono ecclesia, que es en defensa de la Iglesia. ¿Y cuál es la defensa de la Iglesia? Es la defensa del arzobispado y el arzobispo contra una querella interpuesta por Christian Precht. Entonces, ya son pequeñas guerras civiles al interior de la institución que copan mucha energía. Yo creo que hay demasiados frentes abiertos para que la Iglesia Católica pueda preocuparse de otros más. Sí, qué bueno que me contestaste lo de Precht, porque te lo iba a preguntar, porque además marca un punto de inflexión a propósito de esa Iglesia que incluso gente como yo, por ejemplo, que no soy creyente, valoro mucho por cómo en América Latina, en un contexto en que la Iglesia no hizo lo mismo en todos los países, se puso al frente como una defensora de los derechos humanos y enfrentó a la dictadura. Claro. Y toca, hay un punto de inflexión con la figura de Christian Precht. Álvaro, lo último, y muy cortito a propósito del tiempo, pero es mirando una Iglesia Católica que tiene tantos años de historia y que la misma Iglesia se defiende cuando tiene estas crisis diciendo, bueno, nos hemos podido ir superponiendo a lo que la historia nos va poniendo arriba de la mesa, digamos, llegar a hacer toda una reforma profunda para que la Iglesia salga a flote de todo lo que le está pasando hoy día. No como la misma Iglesia seguramente, pero como lo que será. ¿Esto serán muchos años? Claro, una reestructuración va a demorar 10 años, pero si quieren hacer una reforma profunda va a demorar mucho más, porque es cambiar culturalmente la mentalidad que permitió el abuso. Y eso requiere renovar a las generaciones de clérigos que han sido formados en una lógica del secretismo, de la precaución, donde prudencia se entendía como resguardar información para que no se supiera. Y hoy día tienen que hacer todo lo contrario, es como adorar lo que han quemado y quemar lo que han adorado. Ese cambio es muy fuerte.
Y por lo tanto, hay que ver qué va a pasar después de Francisco. Francisco simplemente va a lograr hacer una reestructuración, eso es lo que va a hacer en febrero cuando convoque a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Es como un mini concilio, pero un mini concilio no doctrinal, sino operativo, gerencial. ¿Cómo gestionamos este problema? Lo que hace falta ahora es un concilio Vaticano III que haga una reforma a la doctrina para que estas cosas puedan cambiar. Álvaro Ramis, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy bien, gracias. Recuerda www.diarioclever.cl.